Mi esposa regresó de un retiro de trabajo con un chupetón en el cuello. Jura que es una picadura de insecto, pero no le creo. No sé qué hacer. ¿Cómo sigo adelante? Mi esposa 28 años y yo 27 años estamos atravesando la peor pelea que hemos tenido. Hemos discutido antes, como cualquier pareja, pero nunca había llegado a este punto. Sinceramente, no sé cómo seguir adelante. Para dar un poco de contexto, somos novios desde la universidad y llevamos casi 6 años de casados. Tenemos una hija de 4 años. Nuestra relación nunca ha sido perfecta ni ha estado libre de dificultades. Tuvimos que enfrentar la oposición de algunas personas de nuestras familias debido a nuestras diferencias culturales, pero aún así logramos salir adelante. Ella fue mi primer amor y, hasta hace poco, también consideraba que era mi mejor amiga. Mi esposa trabaja en el mundo corporativo. Todos los años su empresa organiza un retiro laboral que dura aproximadamente una semana. Este año se realizó en Las Vegas. Normalmente yo acomodo mi trabajo para acompañarla y aprovechamos el viaje para pasar tiempo juntos, convirtiéndolo en unas pequeñas vacaciones. Pero este año no fue posible. Nuestra hija desarrolla mucha ansiedad cuando tiene que hacer viajes largos. Estamos trabajando en ello, pero esta vez simplemente no hubo manera de convencerla, así que decidimos no forzar la situación y escoger nuestras batallas. Así que me quedé en casa cuidando de todo mientras mi esposa viajaba. El cambio de planes fue una decepción porque ese viaje era una oportunidad para reconectarnos tanto como pareja como en familia. El trabajo de mi esposa le exige jornadas muy largas y su equilibrio entre la vida laboral y personal deja mucho que desear. Incluso hablamos de que se saltara el retiro. La asistencia era opcional, pero dentro de la empresa está mal visto faltar, y además ella está intentando hacer contactos importantes para seguir creciendo profesionalmente. Sin embargo, durante el viaje empezó a comportarse de una manera muy extraña. Cuando alguno de los dos tiene que estar fuera por varios días, siempre seguimos una rutina, mantenemos el contacto constantemente. El primer día fue como siempre, pero después comenzó a mostrarse distante. Incluso le enviaba mensajes sobre asuntos importantes y simplemente los dejaba en visto. Luego decía que nunca los había visto. Cada vez que hablábamos por teléfono parecía tener prisa por terminar la conversación conmigo o con nuestra hija. Y eso ocurría incluso en momentos en los que no estaba participando en ninguna actividad del retiro. Habíamos planeado celebrar el cumpleaños de nuestra hija con una pequeña reunión por FaceTime. Nuestra hija estaba muy emocionada. Era algo que mi esposa le había prometido porque el retiro coincidía con la fecha de su cumpleaños. Pero, a última hora, mi esposa canceló. Dijo que después de uno de los seminarios había invitado a varias personas a su habitación. Fue como si estuviera buscando que yo le diera permiso para romper la promesa que le había hecho a nuestra hija. Le respondí que no iba a darle mi aprobación, pero tampoco iba a obligarla a cumplir su palabra. Ella me dijo que no estaba siendo justo, que aquello era una oportunidad para hacer contactos profesionales. Según ella, todo era por motivos de trabajo y esas personas no entenderían que se apartara un momento para dedicarle tiempo a su familia. Cuando regresó a casa al día siguiente, mi esposa me comentó por teléfono que tenía un moretón en el cuello. Insistía en que era una picadura de insecto. No vi la marca hasta que llegó a casa. En cuanto la observé, mi primera reacción fue pensar que era un chupetón. Después de haberle dado tanta importancia por teléfono, ya en persona lo minimizó por completo. No quise insistir en ese momento porque nuestra hija estaba presente. Pero cuando por fin pudimos hablar a solas, siguió aferrándose a la versión de que era una picadura. Cuanto más le preguntaba, más se molestaba, hasta que terminó diciéndome, ¿qué es lo que estás insinuando? Entonces fui completamente sincero. Le dije que, para mí, aquello parecía un chupetón y que no creía que estuviera siendo honesta conmigo. Ahí fue cuando todo explotó. Se sintió profundamente ofendida y enfurecida por la acusación. La infidelidad siempre ha sido un tema muy delicado para ella, ya que en su familia ha habido varios casos de engaños. Terminamos teniendo una discusión muy fuerte. Ella me acusó de estar buscando cualquier excusa para pelear por lo que había pasado con el cumpleaños de nuestra hija. Le respondí que aquello no tenía nada que ver con el cumpleaños. El problema era el supuesto chupetón que tenía en el cuello. La conversación terminó sin llegar a ninguna parte. Hasta el día de hoy seguimos igual. Ella insiste en que fue una simple picadura de insecto. Pero yo no logro creerle. Siempre he confiado plenamente en mi esposa. Nunca había dudado de ella. Sin embargo, esa marca no se parece en absoluto a una picadura. Se parece demasiado a un chupetón. Y esa sensación solo se hace más fuerte cuando pienso en lo distante y extraña que estuvo durante todo el retiro en Las Vegas. Desde que volvió, además, no ha dejado de usar cuellos altos para cubrirse el cuello. Ahora vivimos atrapados entre discusiones constantes y momentos en los que ella intenta compensarlo todo llenándonos de cariño, tanto a nuestra hija como a mí.
Normalmente, cuando tenemos problemas, logramos resolverlos hablando. Pero esta vez no. Siento que mi acusación llevó nuestra relación a un nivel de conflicto completamente distinto. Y, sinceramente, ya no sé qué hacer. Por eso necesito escuchar opiniones de personas ajenas a esta situación. ¿Cómo seguirían ustedes adelante si estuvieran en mi lugar? Actualización 1. Quería traer una actualización y agradecerles a todos los que se tomaron el tiempo de responder. Leer opiniones de personas ajenas a la situación realmente me ayudó a ver las cosas con más claridad. Las últimas semanas han sido una auténtica montaña rusa emocional y todavía estoy intentando procesar todo lo que pasó. Pasó bastante tiempo antes de que mi esposa y yo pudiéramos tener una conversación seria sobre la marca que tenía en el cuello. Durante esos días, nuestra convivencia se reducía a dos extremos, o discutíamos, o ella nos colmaba de cariño a nuestra hija de 4 años y a mí. Casi nunca veía el moretón porque desde que regresó del viaje no dejaba de usar cuellos altos. Aún así, pude notar cómo iba cambiando de color, pasando del rojo violáceo al amarillo mientras sanaba. No volvimos a hablar del retiro en Las Vegas. Ella dejó muy claro que no pensaba seguir discutiendo el tema y que no debería tener que justificarse ante su propio esposo. Entonces le respondí que era libre de hacer lo que quisiera, pero que yo ya no iba a seguir permitiendo que me trataran como a un idiota. Y que no pensaba seguir compartiendo la cama con alguien en quien ya no podía confiar. Así que me mudé al cuarto de invitados. Después de eso prácticamente dejamos de hablarnos. El silencio entre nosotros era insoportable. Incluso nuestra hija empezó a darse cuenta de que algo estaba mal. No me siento orgulloso de eso. Siempre he intentado mantenerla al margen de nuestros problemas. Una noche, mi esposa entró al cuarto de invitados y me preguntó si podíamos hablar. Se notaba que había estado llorando. Me dijo que odiaba la situación en la que estábamos y que sentía que me estaba perdiendo de cualquier manera. Le respondí que lo único que necesitaba era que fuera completamente sincera conmigo. Entonces confesó la verdad. Me dijo que, el mismo día del cumpleaños de nuestra hija, tuvo un encuentro íntimo con ese compañero de trabajo de 23 años. Y que el chupetón en su cuello se lo había hecho él. Según me contó, todo ocurrió en un momento de debilidad. Dijo que se dejó llevar por la situación y ni siquiera se dio cuenta de que él estaba succionándole el cuello con tanta fuerza. Según su versión, comenzaron besándose y acariciándose por encima de la ropa. Después, él le practicó sexo oral. Ahí fue donde todo terminó. Me explicó que, en medio del momento, él la llamó usando el mismo apodo cariñoso con el que yo siempre me dirijo a ella. Escuchar esa palabra hizo que reaccionara de golpe y tomara conciencia de lo que estaba haciendo. Fue al baño a echarse agua en la cara y, al mirarse en el espejo, vio el chupetón. Según ella, el muchacho le restó importancia e incluso bromeó diciendo que aquella marca sería el recuerdo que se llevaría del viaje. Eso la hizo estallar. Lo echó inmediatamente de la habitación. También me confesó que una de las razones por las que estuvo evitándome durante todo el viaje y al regresar era la culpa. Me dijo que finalmente había decidido contarme la verdad porque ya no quería seguir ocultándome nada. Entonces le hice la pregunta que llevaba días atormentándome. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar nuestro matrimonio por ese hombre? ¿Qué tenía él para que valiera la pena poner en juego toda nuestra familia? Ella respondió que nunca se trató específicamente de él. Aseguró que tampoco era porque fuera infeliz en nuestro matrimonio. Dijo que ni siquiera sabía explicar bien lo que le había pasado. Solo sentía que había una parte de ella que estaba rota. Me confesó que, cada vez que se miraba al espejo, veía reflejado a su padre, un hombre de 57 años que siempre priorizó el trabajo, se fue alejando de su familia y terminó siendo infiel a su esposa, la madre de ella, que hoy tiene 55 años. También dijo que, en su familia, jamás hablaban de los problemas. Que su madre nunca se sentó con ella a conversar sobre lo que había ocurrido ni sobre las infidelidades de su padre. La interrumpí. Le dije que sus padres no la habían obligado a engañarme. Que fue ella quien decidió acercarse a un hombre que llevaba tiempo faltándole el respeto a nuestra relación. Que todas esas decisiones habían sido únicamente suyas. Y que, en cualquiera de esos momentos, siempre pudo haber elegido a nuestra familia. Ella estuvo de acuerdo. Me dijo que, durante un tiempo, quiso culpar a sus padres por lo que había hecho, pero que ahora entendía que la única responsable era ella. Se disculpó por haberme sido infiel y también por haber permitido que ese compañero de trabajo siguiera coqueteando con ella. Aseguró que estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para intentar reparar el daño. Dijo que podía denunciar la situación ante recursos humanos, renunciar a su trabajo, asistir a terapia de pareja o hacer cualquier cosa que fuera necesaria. Solo quería intentar arreglar lo que había destruido. Le respondí que ni siquiera sabía cómo sería arreglar algo así. Y, siendo sincero, tampoco sabía si todavía era posible para nosotros. Siempre fui consciente de que nuestro matrimonio tenía problemas, como cualquier otro.
Pero jamás imaginé que hubiera algo que no pudiéramos resolver hablando. Ella insistió en que aún podíamos hacerlo. Que no teníamos por qué rendirnos. Intentó darme un discurso sobre luchar por nuestro matrimonio y por nuestra familia. Pero yo me sentía completamente vacío. Le dije que ya no la reconocía. Y no me refería solo a que hubiera traicionado nuestros votos matrimoniales. También me dolía profundamente la forma en que había tratado a nuestra hija. La mujer que tenía delante parecía una completa desconocida. Ella respondió que sentía haber fracasado tanto como esposa como madre. Me dijo que nos amaba a nuestra hija y a mí más de lo que podía expresar con palabras. Que quería recuperar la vida que habíamos construido juntos y mantener unida a nuestra familia. Le respondí que no podía darle la respuesta que esperaba. Y que, en ese momento, lo mejor era separarnos por un tiempo para poder pensar con claridad y reevaluar nuestra situación. Ella no quería una separación. Creía que lo mejor era seguir viviendo juntos en la misma casa mientras intentábamos solucionar las cosas. Pero le dejé claro que la separación iba a ocurrir de una forma u otra. Le dije que una de las dos opciones tendría que darse, o ella se marchaba de la casa, o lo hacía yo junto con nuestra hija. Finalmente aceptó ser ella quien se fuera, porque consideró que lo mejor era no alterar aún más la rutina de nuestra hija. Lo único que me pidió fue que no la alejara de ella. Ahora mi esposa está viviendo en casa de mis suegros. Y sé que eso tampoco es fácil para ella, porque nunca ha tenido la mejor relación con sus padres. Una de las partes más difíciles de todo esto ha sido ver cómo ha afectado a nuestra hija. Por ahora, ella cree que su mamá simplemente está muy ocupada con el trabajo, como ha ocurrido otras veces. Todavía no ha hecho demasiadas preguntas. Hace unos días recibí una llamada de mi suegra. No intentó justificar lo que hizo su hija. Sin embargo, me pidió que, si era posible, intentáramos superar esta situación. Me contó que, en muchas ocasiones, había escuchado a mi esposa decir que yo era el apoyo y la estabilidad que siempre había buscado en una pareja. Según ella, todavía había algo por lo que valía la pena luchar, siempre y cuando yo estuviera dispuesto. A pesar de toda la oposición familiar que enfrentamos cuando comenzamos nuestra relación, mi suegra siempre fue una de las pocas personas que nos apoyó desde el principio. Y eso hace que todo sea todavía más difícil. Sigo completamente perdido. Jamás imaginé que mi esposa pudiera traicionarme de esta manera. Durante años fue mi lugar seguro. Ahora me siento roto por dentro y, al mismo tiempo, completamente insensible. Sigo enamorado de ella. Eso no ha cambiado. Pero ya no puedo verla de la misma manera. Tampoco puedo ver igual nuestro matrimonio, nuestra familia ni el futuro que imaginábamos juntos. Todo se siente distinto. Todo está mucho más tenso, probablemente porque la herida todavía es muy reciente. Creo que este tiempo de separación es lo mejor para ambos. Aún no sé si terminaré pidiendo el divorcio. Todavía no me siento preparado para pensar en eso. No he tomado una decisión definitiva en ningún sentido. Por ahora, simplemente no sé qué ocurrirá con nosotros. Lo único que puedo hacer es concentrarme en cuidar de nuestra hija e ir afrontando esta situación un día a la vez. Siento que, en este momento, es lo único que está en mis manos. Gracias nuevamente a todos por el apoyo. De verdad lo agradezco muchísimo. Resumen, mi esposa regresó de un retiro de trabajo en Las Vegas con una marca en el cuello que insistía en que era una picadura de insecto. Después de varios días de tensión y silencio, terminó confesando que, en realidad, le había sido infiel con un compañero de trabajo durante el viaje. Ahora estamos separados temporalmente mientras intento decidir si nuestro matrimonio tiene alguna posibilidad de recuperarse. Mientras tanto, mi prioridad es proteger a nuestra hija y afrontar esta situación paso a paso. Actualización 2. Antes que nada, gracias nuevamente a todos. Yo, 27 años, no pude responder a todos los mensajes, pero realmente agradezco cada comentario y cada muestra de apoyo. Quería contarles cómo han evolucionado las cosas. Todo ha sido un poco caótico desde que salió a la luz la infidelidad de mi esposa, 28 años, pero estoy intentando afrontar la situación un día a la vez. Mi esposa y yo le explicamos a nuestra hija de 4 años que estaríamos viviendo separados por un tiempo. Se lo dijimos de la forma más sencilla posible y le aseguramos que ambos la seguimos queriendo muchísimo, sin entrar en los verdaderos motivos de la separación. Nuestra hija siempre ha sido una niña muy observadora, pero creo que todavía no ha comprendido del todo lo que está pasando. Para ella, que su mamá no esté en casa no parece muy diferente a cuando estaba ocupada con el trabajo. Sin embargo, durante las visitas he notado algo que me rompe el corazón. Se muestra mucho más distante con su madre y, en cambio, se aferra constantemente a mí. En una ocasión, mi esposa intentó jugar con ella usando uno de sus juguetes favoritos, pero nuestra hija no quiso participar y le gritó que no quería jugar con ella. Ver esa desconexión entre ellas me duele de una manera que todavía estoy tratando de procesar.
Siempre supe que el desequilibrio entre el trabajo y la vida familiar de mi esposa había afectado nuestra relación. Antes del viaje a Las Vegas, precisamente estábamos intentando reconectar como familia. Pero ahora es mucho más evidente lo fracturada que estaba realmente esa relación. Nuestra hija apenas interactúa con su mamá. Cuando está con ella se queda callada, igual que lo hace cuando está con personas que apenas conoce. Y eso me parte el alma. A su edad, siento que sus padres deberían ser las personas con las que más confianza tiene, no alguien con quien se comporte como si fuera una extraña. He pensado mucho en la relación entre ellas. Mi principal prioridad ahora mismo es asegurarme de que mi hija esté bien y pueda superar todo esto de la mejor manera posible. En cuanto a mi esposa y a mí, ella sigue insistiendo en que intentemos reconciliarnos. Me ha dicho una y otra vez que quiere luchar por nuestro matrimonio, no solo por nuestra hija, sino porque asegura que todavía me ama. Pero todos esos discursos sobre salvar nuestra relación siguen sin hacerme sentir nada. Ahora mismo no puedo darle la respuesta que espera. Le dije que ojalá hubiera tenido esa misma determinación antes de decidir engañarme. Ella continúa sosteniendo exactamente la misma versión sobre lo que ocurrió con su compañero de trabajo de 23 años. Según me explicó, todo comenzó porque le daba pena verlo tan aislado dentro del equipo. Él no dejaba de coquetear con ella y la hacía sentir especial, casi como si fuera una reina. En los días más difíciles en el trabajo, esa atención empezó a hacerla sentir bien. Reconoció que, aunque entonces no lo veía así, durante un tiempo mantuvieron una relación emocional antes de que ocurriera cualquier contacto físico. Esa relación emocional terminó convirtiéndose en una infidelidad física durante el retiro en Las Vegas. Dice que, mientras estaba allí, se desconectó por completo de su vida en casa, como si hubiera puesto nuestra familia en pausa. Aún así, sigue asegurando que solo estuvieron juntos físicamente una única vez. La marca en el cuello apareció durante los juegos previos. Y, mientras él le practicaba sexo oral, la llamó por el apodo cariñoso con el que siempre la llamo yo. Según ella, fue en ese instante cuando reaccionó y comprendió lo que estaba haciendo. Me contó que inmediatamente se enfureció con él, tanto por haberle dejado esa marca en el cuello como por la actitud inmadura con la que se tomó toda la situación. Después lo echó de su habitación. Dice que pensó que podía terminar todo en ese mismo momento, guardar el secreto y salvar nuestro matrimonio. Entonces le hice una pregunta que llevaba días atormentándome. Le pregunté si llevaba puesto su anillo de matrimonio cuando estuvo con él. Después de unos segundos de silencio, confesó que sí. Y saber eso me destrozó por completo. Para mí, nuestros anillos de matrimonio siempre fueron un símbolo físico de nuestro amor, del compromiso que hicimos al casarnos y del vínculo que compartíamos. Y ahora siento que ella también manchó ese símbolo. Desde que me confesó la verdad, no he sido capaz de volver a ponerme mi anillo. El dolor nunca disminuye. Simplemente aparecen nuevas formas de sufrir. Ella reconoce que fue permitiendo que los límites entre ambos se fueran desdibujando. También cambió su número de teléfono y asegura que cortó todo contacto con ese compañero de trabajo. Además, informó de la relación a recursos humanos de la empresa. La compañía suspendió temporalmente a ambos mientras investiga hasta qué punto la relación afectó al departamento. Las relaciones entre compañeros de trabajo van en contra de las políticas de la empresa. Y, en el caso de mi esposa, la situación se ve todavía peor porque ella era la mentora de ese empleado. También están investigando si le dio algún tipo de trato preferencial debido a la relación que mantenían. Algunas personas me han sugerido que hable directamente con él. Lo he pensado. Pero, sinceramente, ahora mismo no estoy en condiciones de hacerlo. Siento demasiada rabia hacia ese hombre. Él sabía perfectamente lo que hacía cuando le dejó esa marca en el cuello y, además, utilizó el apodo cariñoso con el que solo yo llamaba a mi esposa. No creo que pudiera obtener nada bueno de hablar con él. Solo más problemas. No vale la pena. He decidido concentrar toda mi energía en mi hija. También he tomado la decisión de asistir a terapia de pareja. No porque haya prometido reconciliarme con mi esposa, sino porque quiero que este proceso de separación sea lo más saludable posible para nuestra hija. Sigo sintiéndome completamente entumecido en muchos aspectos. Jamás imaginé que mi matrimonio y mi familia terminarían de esta manera. Había visto historias parecidas. Había escuchado a otras personas contar experiencias similares. Creía entender lo devastador que podía ser. Pero vivirlo en carne propia es algo completamente distinto. Siento que ya no soy la misma persona. No sé qué pasará a partir de ahora. Sé que el camino será muy difícil. Pero estoy intentando afrontar esta batalla de la mejor manera posible. Y, por ahora, eso es lo único que puedo hacer. Gracias nuevamente a todos los que se han tomado el tiempo de escribirme. De verdad agradezco muchísimo todo el apoyo que me han brindado. Resumen, mi esposa regresó de un retiro de trabajo en Las Vegas con una marca en el cuello que insistía en que era una picadura de insecto.
Después terminó confesando que le había sido infiel con un compañero de trabajo. Ahora estamos separados, ambos asistirán a terapia de pareja para manejar la situación de la forma más sana posible por el bienestar de nuestra hija, mientras intento decidir si nuestro matrimonio tiene algún futuro. Actualización 3. Antes que nada, quiero agradecer nuevamente a todos los que se han tomado el tiempo de escribirme. Yo, 27 años, quería compartir una nueva actualización. Las cosas siguen siendo muy difíciles. Y, sinceramente, nunca esperé que fueran fáciles. No me arrepiento de haber decidido separarme. Era algo necesario. En muchos sentidos, siento que no tuve otra opción después de la traición y de todas las mentiras. Todavía estoy intentando encontrar un poco de estabilidad en medio de todo esto. Nunca he sido de poner a las personas en un pedestal. Tampoco pensé jamás que mi relación con mi esposa, 28 años, fuera perfecta. Pero, después de tantos años juntos, jamás imaginé que terminaríamos así. Mientras Recursos Humanos seguía investigando el caso entre mi esposa y su compañero de trabajo de 23 años, ella decidió presentar su renuncia. Al parecer, dentro de la empresa hubo personas que intentaron convencerla de que se quedara. La verdad, eso no me sorprendió demasiado. Siempre fue el tipo de empleada que aceptaba cualquier reto y cumplía con todo lo que le pedían. De hecho, llevaba vinculada a esa empresa desde que hizo allí sus prácticas universitarias. Ella me dijo que renunció porque quería demostrar que estaba haciendo todo lo posible por cortar definitivamente cualquier vínculo con ese hombre. No sé cuál fue el resultado de la investigación respecto a él. Y, siendo completamente honesto, tampoco me importa. Ya no es algo que me preocupe. Mi esposa y yo ya comenzamos oficialmente la terapia de pareja. Es una experiencia completamente nueva para ambos. No sabía muy bien qué esperar. Por ahora, la mayoría de las sesiones se han centrado en repasar la historia de nuestra relación, cómo llegamos hasta este punto, la infidelidad y qué espera cada uno obtener de este proceso. La explicación de mi esposa sobre cómo comenzó la aventura sigue siendo exactamente la misma. Dice que ni siquiera sabe explicarlo con precisión. Insiste en que nunca fue infeliz conmigo. Pero afirma que hay una parte de ella que se siente rota por dentro. Según dice, toda la atención exclusiva que ese hombre le prestaba terminó convirtiéndose en una especie de adicción. Durante una de las sesiones, la conversación terminó girando hacia mis suegros, 57 y 55 años, la infancia de mi esposa y el impacto que tuvo en ella la infidelidad de su padre. Ella cree que, en muchos aspectos, terminó convirtiéndose en un reflejo de él, tanto como madre como esposa. Como madre, intentaba convencerse de que era mejor que su padre llenando de regalos a nuestra hija de 4 años para compensar el poco tiempo que realmente pasaba con ella. Y como esposa, se decía a sí misma que era diferente porque, antes del viaje a Las Vegas, la relación con su compañero todavía no había llegado a lo físico. Pensaba que, mientras no existiera contacto sexual, seguía siendo mejor persona que su padre. Incluso confesó que eso mismo fue lo que le dijo a su compañero cuando estaban en Las Vegas. Le dejó claro que podían pasar tiempo juntos siempre y cuando la relación no llegara a lo físico. Pero yo no puedo dejar de pensar en todas las oportunidades que tuvo para tomar otra decisión. Tuvo muchísimas ocasiones para elegirnos a nosotros. Para elegir a nuestra familia. Y, sin embargo, en cada una de ellas decidió abandonarnos. Nuestra relación no fue suficiente para detenerla. Nuestros anillos de matrimonio no fueron suficientes. Ni siquiera las lágrimas de nuestra hija fueron suficientes. Cada vez eligió ponerse a sí misma por encima de nosotros. Fue egoísta. A veces vuelve a mencionar que reaccionó cuando él la llamó por el apodo cariñoso con el que yo siempre la llamaba, como si eso debiera hacerme sentir mejor. Pero no es así. No cambia absolutamente nada. Personalmente, creo que solo decidió detenerse porque ya había conseguido lo que quería y no sintió necesidad de seguir adelante. No porque estuviera pensando en mí. Decirme que yo estaba presente en su mente durante ese momento es como intentar curar una herida de bala con una simple curita. No tenía pensado decir la mitad de todo esto durante la terapia. Pero, cuando llegó mi turno de hablar y empecé a sacar todo lo que llevaba guardado durante semanas, ya no hubo forma de detenerme. Ella estuvo de acuerdo con todo lo que le dije. Reconoció que no tenía ninguna excusa para justificar lo que hizo. Dijo que no podía culpar a sus padres. Que, al final, la única responsable era ella. También juró que nos ama tanto a mí como a nuestra hija y que está dispuesta a luchar por nuestra familia. Le respondí que, después de todo lo ocurrido, escucharla decir te amo ya no significaba lo mismo. Esas palabras ahora me sonaban vacías. Porque decidió apartarnos tanto a nuestra hija como a mí para compartir una parte íntima de sí misma con otro hombre. También admitió que ahora entiende que nuestros problemas iban mucho más allá de la infidelidad. Confesó que siempre le ha costado conectar emocionalmente con nuestra hija y que vivía con el miedo constante de hacerle daño o de convertirse en una mala madre.
Por esa razón, terminó dejando casi toda la responsabilidad de su crianza en mis manos. Según ella, siempre creyó que yo era mucho mejor padre de lo que ella podría llegar a ser. Me dijo que sabe que no existe ninguna frase capaz de reparar todo el daño que causó. Que ya no espera convencerme con palabras. Lo único que puede hacer es demostrar, con sus acciones de ahora en adelante, que realmente está intentando cambiar. Ese ha sido uno de los temas principales que hemos trabajado durante las sesiones de terapia. Apenas estamos comenzando ese proceso. Pero, al menos, siento que la terapia está ayudándonos a comunicarnos de una forma más sana durante esta separación. Y, sobre todo, creo que eso beneficia a nuestra hija. Nuestra terapeuta también nos recomendó que cada uno iniciara un proceso de terapia individual como complemento al trabajo de pareja. Es algo que estoy considerando muy seriamente para mí. En cuanto a nuestra hija, prácticamente nada ha cambiado desde mi última actualización. Todavía parece no percibir una gran diferencia entre que su mamá esté en casa o no. He visto cómo pasa de estar hablando, riendo y jugando normalmente a quedarse completamente en silencio apenas su madre aparece. Es un cambio que duele muchísimo ver. Por eso ya programé sesiones de terapia de juego para ella. No sé muy bien qué esperar de ese proceso. Pero tengo la esperanza de que pueda ayudarla. Mi prioridad absoluta sigue siendo estar presente para ella y acompañarla en todo esto. También sé que necesito aprender a confiar nuevamente. No solo en mi esposa, sino en las personas en general. En este momento mi capacidad para confiar quedó completamente destruida. Antes del viaje a Las Vegas jamás tuve un solo motivo para desconfiar de mi esposa. Ella era la persona en la que más confiaba en el mundo. Siempre pensé que ese vínculo era irreemplazable. Ya había sufrido otras traiciones en mi vida. Pero ninguna me había destrozado de la manera en que ésta lo hizo. Ahora solo intento mantenerme a flote. Estoy haciendo un esfuerzo consciente por concentrarme en lo que todavía tengo, en lugar de quedarme atrapado pensando únicamente en todo lo que perdí. No puedo permitirme hundirme en mi propio dolor. Quiero agradecer nuevamente a todos los que me han apoyado y también a quienes compartieron sus propias experiencias. Hablar de todo esto no me resulta nada fácil. Pero de verdad agradezco la comprensión, la sinceridad y el apoyo que tantas personas me han brindado. Actualización 4. Quería compartir otra actualización sobre cómo van las cosas. En realidad, no hay demasiadas novedades respecto a la terapia en sí. Sigo asistiendo a las sesiones de terapia de pareja, y tanto mi esposa, 28 años, como yo también comenzamos terapia individual. Ha sido una experiencia interesante. Personalmente, me ha dado un espacio donde puedo desahogarme y procesar todo lo que estoy sintiendo. Siento que la terapia individual complementa muy bien el trabajo que hacemos en las sesiones de pareja. Mi esposa ha sido constante con sus citas. Además, empezó a escribir un diario personal. Eso me sorprendió bastante, porque nunca había sido una persona que creyera en ese tipo de cosas. Durante una sesión de terapia comentó que escribir le está ayudando a reflexionar sobre sus decisiones y sobre todo lo que ocurrió. Nuestra hija, 4 años, también comenzó la terapia de juego. Aún estamos en las primeras etapas del proceso. Al principio se mostraba bastante tímida y desconfiada. Pero poco a poco ha ido sintiéndose más cómoda. Y una vez que empieza a jugar, ya no hay forma de quitarle los juguetes de las manos. Verla en un entorno donde vuelve a interactuar, reír y comportarse como ella misma me da mucha tranquilidad. Me hace pensar que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, podrá salir adelante. La terapeuta infantil ha estado hablando con nosotros sobre cuál sería el mejor momento para involucrar a mi esposa de forma más activa en las sesiones. Todavía no hay nada decidido. Quiero que todo avance al ritmo con el que nuestra hija se sienta cómoda. No quiero obligarla a nada ni acelerar un proceso para el que quizá aún no esté preparada. Estoy increíblemente orgulloso de ella. De hecho, ella es la principal razón por la que nunca podré arrepentirme de haber compartido mi vida con mi esposa. Hay muchas cosas que, si pudiera volver atrás en el tiempo, le diría a mí yo más joven. Pero también sé que, si hubiera tomado un camino diferente, jamás habría tenido a mi hija. Y eso es algo que nunca cambiaría por nada. Hace poco también tuve que enfrentar otro momento muy difícil. Fue el aniversario de bodas de mi esposa y mío. Siempre fue una fecha muy especial para mí. Incluso cuando su trabajo consumía casi todo su tiempo, ambos hacíamos el esfuerzo de convertir ese día en algo importante. Este año, en cambio, nuestro aniversario estuvo lleno de emociones contradictorias. Sobre todo, de dolor. Antes del viaje a Las Vegas ya teníamos todo organizado para celebrarlo. El viaje estaba reservado y completamente planeado. Obviamente, después de todo lo ocurrido, tuvimos que cancelarlo. Mi esposa quería mantener nuestros planes a pesar de todo. Me pidió que celebráramos el aniversario como habíamos pensado originalmente. Le dije que eso no iba a suceder.
Cuando entendió que el viaje ya no era una opción, me propuso que al menos pasáramos juntos el día de nuestro aniversario en lugar de hacerlo por separado. También rechacé esa idea. Hablamos de ello durante una sesión de terapia. Le expliqué que ya no tengo la confianza necesaria para permitirme ser vulnerable con ella como lo era antes. Necesitaba vivir ese día por mi cuenta. Sin fingir que todo estaba bien. Ese aniversario despertó en mí pensamientos muy extraños. Muchos de ellos tenían que ver con cuánto extraño a la persona que antes consideraba mi mejor amiga y mi compañera de vida. Y no estoy hablando de reconciliarnos. Ahora mismo ni siquiera estoy contemplando esa posibilidad. Me refiero a algo mucho más profundo. A lo que significa construir una vida junto a alguien. Compartir absolutamente todo. Tener a esa persona como tu pareja, tu confidente y tu mejor amigo. Y que, de un momento para otro, todo aquello a lo que dedicaste tu vida desaparezca. Ya no puedo estar con ella de la forma en que siempre imaginé que lo haríamos. Llámenlo ser un ingenuo. Llámenlo un tonto. Llámenlo un felpudo. Llámenlo como quieran. Yo simplemente lo llamo la realidad de enamorarte profundamente de alguien, entregarle todo durante muchos años y, un día, descubrir que llevaba una vida paralela mientras tú perdías aquello que más valorabas. Y duele. Duele muchísimo. Hasta ese momento, creo que ni siquiera me había permitido sentir realmente ese dolor. Tengo la sensación de que todo sigue adelante. La vida continúa. El compañero de trabajo con el que mi esposa me fue infiel, 23 años, sigue con su vida. El trabajo sigue adelante. Todo el mundo continúa como si nada hubiera pasado. Y aquí estoy yo. Soy quien tiene que vivir con la pérdida. Soy quien está pagando las consecuencias. También quería responder una de las preguntas que más me han hecho. Muchos me preguntaron a qué me refería en mi primera publicación cuando mencioné las diferencias culturales y la oposición de nuestras familias. Mi esposa y yo somos una pareja interracial. Ella es coreana. Ambos pertenecemos a minorías étnicas, pero mi suegro, 57 años, y gran parte de su familia siempre quisieron que ella se casara con un hombre coreano. Tienen una visión bastante conservadora de las tradiciones y de la familia. Así que, desde el principio, yo nunca fui realmente bien recibido. Tuvimos que enfrentar mucha resistencia por ese motivo. Fue una etapa bastante difícil. Incluso el día de nuestra boda, mi suegro estuvo presente más por compromiso que por gusto. Prácticamente permaneció en silencio durante toda la ceremonia. Como la relación entre mi esposa y su padre ya estaba muy deteriorada, ella dejó claro que no necesitaba ni buscaba su aprobación. Incluso decidió que él no la acompañaría hasta el altar. Obviamente, esa decisión empeoró todavía más la relación entre ambos. Fue una elección completamente suya. Yo no tuve absolutamente nada que ver. Sin embargo, muchas de las críticas terminaron dirigidas hacia mí. Mi suegro estaba convencido de que yo la había influenciado para ponerla en su contra. Y varios miembros de su familia aseguraban que mi esposa no estaba actuando como una buena hija. Las cosas con mi suegro no empezaron a mejorar hasta que nació nuestra hija. Convertirse en abuelo pareció cambiarlo. Se volvió mucho más tranquilo y comenzó a aceptarme. A pesar de todo lo ocurrido entre nosotros en el pasado, como abuelo siempre ha sido muy cariñoso y dedicado. Mi suegra, 55 años, en cambio, siempre fue completamente diferente. Desde el primer momento nos recibió con los brazos abiertos y apoyó nuestra relación. Su apoyo marcó una enorme diferencia para nosotros. Con el tiempo, llegó a convertirse casi en una segunda madre para mí. Con cada día que pasa entiendo mejor el enorme impacto que tiene una infidelidad. No solo destruye una relación. Va consumiéndolo todo poco a poco. Se lleva una parte de ti. Se lleva la confianza. Los recuerdos. Los planes. La estabilidad. Y las pérdidas aparecen en muchos aspectos distintos de la vida. No solo siento que perdí la vida que había elegido construir. También siento que perdí parte de una familia que había llegado a considerar mía. Incluso algunas amistades cambiaron. Es como si la infidelidad siguiera quitándome cosas una tras otra. Y esa es, prácticamente, toda la actualización que tengo por ahora. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que me han enviado mensajes o compartido sus experiencias. Aunque no haya podido responderles a todos, quiero que sepan que he leído cada muestra de apoyo y que de verdad significa muchísimo para mí. Nunca imaginé recibir tanta comprensión de personas que ni siquiera me conocen. Gracias, de corazón. Resumen, mi esposa regresó de un retiro laboral en Las Vegas con una marca en el cuello que aseguraba era una picadura de insecto. Yo sospechaba que en realidad era un chupetón, especialmente por lo distante y extraña que había estado durante todo el viaje. Finalmente confesó que me había sido infiel con un compañero de trabajo. Desde entonces estamos separados, asistiendo a terapia y tratando de afrontarlas.
Consecuencias de la traición, mientras nuestra prioridad sigue siendo el bienestar de nuestra hija. Actualización 5. Perdón por no haber respondido antes. Han llegado muchísimos comentarios y preguntas, y con todo el caos que ha sido mi vida últimamente, hay muchas cosas que no he podido contestar. Quería aprovechar esta actualización para responder algunas de esas dudas y contar cómo van las cosas. La terapia de juego ha sido todo un proceso de aprendizaje. Mi hija, 4 años, todavía se muestra un poco reservada, pero poco a poco ha ido sintiéndose más cómoda con la terapeuta. Creo que el ritmo que estamos llevando es el adecuado. Prefiero dejar que las sesiones avancen según lo que ella se sienta preparada para afrontar en cada momento. No quiero obligarla a hacer nada para lo que aún no esté lista. Mi esposa, 28 años, ya comenzó a participar en algunas de las sesiones. Por ahora, el objetivo es que ambas puedan compartir actividades de juego dirigidas por la terapeuta, mientras trabajan aspectos emocionales, conductuales y mejoran la forma en que se comunican entre ellas. Uno de los ejercicios que estamos haciendo se llama las emociones en mímica. Nunca lo había practicado antes. Normalmente, mi hija habla conmigo con bastante naturalidad, pero todavía le cuesta poner en palabras algunas emociones. Y es completamente normal. Solo tiene 4 años. Mi esperanza es que este tipo de actividades le ayuden a expresar mejor lo que siente. Sin embargo, la incorporación de mi esposa a la terapia no ha sido tan positiva como esperábamos. Seguimos en las primeras etapas. La verdad es que nuestra hija se cierra muchísimo cuando está con ella. No parece molestarle que su mamá esté en la habitación, pero tampoco muestra mucho interés en interactuar con ella. Hace poco ocurrió algo que me dejó pensando durante mucho tiempo. Durante una sesión, la terapeuta le pidió que hiciera un dibujo de nuestra familia. Era un dibujo muy sencillo, con figuras de palitos, pero tenía su propio estilo y había añadido pequeños detalles para identificar quién era cada persona. Era adorable. Y al mismo tiempo, me rompió el corazón. En el dibujo aparecíamos ella, yo y sus abuelos. Pero su mamá no estaba. Simplemente no la había dibujado. Cuando la terapeuta le preguntó dónde estaba su mamá, mi hija respondió exactamente, Uma nunca está. Y luego añadió, Uma es mala. Uma significa mamá en coreano, y así es como siempre la llama. La palabra mala es la forma en que mi hija suele expresar que alguien la ha lastimado o ha hecho daño a otra persona. Ya había usado esa misma palabra para describir a su mamá durante el retiro en Las Vegas, cuando mi esposa rompió la promesa de celebrar su cumpleaños por videollamada. Lo dijo justo antes de que mi esposa colgara la llamada. Recordé otro momento parecido que ocurrió durante las fiestas de fin de año. Ese día mi hija estaba ayudándome a preparar unos postres. Estaba emocionadísima. No paraba de reír, cantar y celebrar porque sentía que estaba colaborando. Mi esposa iba a unirse a nosotros para cocinar en familia. Al menos ese era el plan. Pero, en el último momento, decidió contestar una llamada del trabajo. Mientras hablaba por teléfono, terminó levantándole la voz a nuestra hija para que dejara de hacer ruido. No me gustó en absoluto el tono que utilizó. Nuestra hija solo estaba emocionada y quería participar. Además, se suponía que ese era un momento para compartir en familia. Fue mi esposa quien decidió atender una llamada laboral en la misma habitación, sin avisarle a nadie. Más tarde discutimos por lo ocurrido. Finalmente logramos resolverlo y ella terminó pidiéndole disculpas a nuestra hija. Quedarse fuera del dibujo afectó mucho a mi esposa. Me confesó que tiende a darle demasiadas vueltas a todo y que, en el fondo, siente que nunca ha sabido conectar realmente con nuestra hija. Está convencida de que nuestra hija me prefiere a mí y que, pase lo que pase, nunca podrá ocupar ese lugar en su vida. Todo ese episodio también me hizo reflexionar profundamente. He pasado mucho tiempo pensando en ello. Lo hemos hablado tanto en la terapia de pareja como en mis sesiones individuales. Me duele ver lo deteriorada que está la relación entre mi esposa y nuestra hija. A pesar de la infidelidad, no encuentro ningún tipo de satisfacción al verla sufrir de esta manera. No quiero que su relación fracase. No estoy deseando que se distancien. Al contrario. Quiero que algún día puedan tener una relación sana. Creo sinceramente que mi hija necesita a su madre. ¿Estoy equivocado al pensar que, conforme crezca, habrá cosas que solo querrá contarle a ella? Momentos, dudas o experiencias que una hija normalmente desea compartir con su mamá, aunque el otro padre también esté presente. Hay una parte de mí que siente que también es responsable de la distancia que existe entre ellas. Como si hubiera debido intervenir mucho antes. Nunca fui realmente consciente de lo grave que era la situación. Durante años me repetía que todo mejoraría cuando terminara ese proyecto más en el trabajo. Pensaba que, después de ese proyecto, mi esposa tendría más tiempo para involucrarse con la familia. Seguía aferrándome a la idea de que aún éramos una familia unida. La infidelidad cambió completamente esa forma de ver las cosas.
Ni siquiera sé en qué momento empezamos a desviarnos del camino. Tener hijos fue un sueño compartido. No fue una decisión impulsiva. Fue una conversación que tuvimos muchas veces a lo largo de los años. De hecho, ambos queríamos tener más hijos. Antes de descubrir la infidelidad habíamos hablado seriamente sobre ampliar la familia. Pero decidí dejar ese plan en pausa porque era evidente que primero necesitábamos reconstruir la relación entre los tres. Durante el embarazo siempre vi el amor que mi esposa sentía por nuestra hija. Era algo evidente. Se preocupaba por ella constantemente. Siempre pensé que nuestra hija era la mayor prueba del vínculo tan fuerte que existía entre nosotros. Sin embargo, cuando terminó su licencia de maternidad y regresó a trabajar a tiempo completo en la oficina, noté un cambio importante. Fue entonces cuando empezó a aparecer esa distancia. Y, con el tiempo, esa desconexión no hizo más que crecer. Ahora no puedo evitar sentir que, en algún momento del camino, le fallé a mi hija. Tal vez también estuve cegado por el amor que sentía por mi esposa. En este momento me siento completamente perdido. Siento como si la relación rota entre ellas fuera, en parte, mi responsabilidad. La terapeuta de juego me recordó que no podemos resolver todo de golpe. Solo podemos avanzar paso a paso. También muchas personas me han preguntado si nuestra hija llegó a notar los problemas entre mi esposa y yo, o si alguna vez discutimos delante de ella. Quería responder esa duda aquí. Sí, mi esposa y yo hemos tenido discusiones a lo largo de nuestra relación. Pero, hasta donde recuerdo, nunca peleamos frente a nuestra hija. Si una conversación comenzaba a subir de tono y ella estaba presente, siempre la dejábamos para otro momento. Nunca quisimos exponerla a nuestros conflictos. Después de descubrir la infidelidad, tampoco he hablado mal de mi esposa delante de nuestra hija. Cuando ella hace preguntas sobre la separación, intento responderle de la forma más sencilla posible, sin cargarla con detalles que no le corresponden ni involucrarla en mis propios sentimientos. De verdad estoy haciendo todo lo que puedo. Lo único que quiero es lo mejor para mi hija. No quiero que la infidelidad de mi esposa le arrebate más de lo que ya le ha quitado. A mí me duele muchísimo. Pero soy un adulto y aprenderé a sobrellevarlo. Ella apenas tiene 4 años. No sé cómo mi suegra, 55 años, logró salir adelante después de vivir la infidelidad de su esposo. Y, sinceramente, tampoco creo que tenga derecho a pedirle que me enseñe cómo hacerlo. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que me han escrito y me han brindado su apoyo. De verdad significa mucho para mí. Leer las experiencias de otras personas me ha ayudado a sentir que todavía existe esperanza, incluso en medio de todo este dolor. Gracias por seguir acompañándome. Resumen, mi esposa regresó de un retiro laboral en Las Vegas con una marca en el cuello que aseguraba era una picadura de insecto. Yo sospechaba que era un chupetón y, finalmente, confesó que me había sido infiel con un compañero de trabajo. Desde entonces estamos separados, asistiendo a terapia individual y de pareja, mientras nuestra principal prioridad sigue siendo ayudar a nuestra hija a afrontar la situación y proteger su bienestar emocional.